Antes de revelar lo que he descubierto, necesito tu ayuda. Si este canal te ha abierto los ojos a verdades ocultas, por favor, considera hacer una donación, aunque sea pequeña, para que pueda seguir brindándote estas revelaciones que los grandes medios de comunicación y los guardianes de la historia oficial se niegan a tocar. El enlace para apoyar esta investigación está en la descripción. Cada centavo es un golpe al sistema de ocultación. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita, porque lo que estoy a punto de revelar hoy podría cambiar todo lo que creías sobre los desastres naturales y, más específicamente, sobre las inundaciones de Nuevo México y su aterradora conexión con el diluvio universal bíblico. Este no es un viaje para cardíacos, sino para quienes, como yo, sienten que hay algo terriblemente erróneo en la narrativa que nos cuentan. La verdad que desenterramos hoy no está en los periódicos, está oculta entre líneas de textos antiguos, en datos científicos anómalos que han sido suprimidos y en profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Su suscripción y apoyo son el combustible que me permite seguir investigando, sacando a la luz secretos que ciertos grupos poderosos preferirían mantener enterrados para siempre. Cuentan con su escepticismo y su capacidad de distracción. Yo cuento con su valentía y su sed de verdad. Juntos somos la resistencia contra las mentiras. Ahora, presten mucha atención. Olvídense de todo lo que los meteorólogos y los gobiernos les han dicho. Hoy demostraré que las catastróficas inundaciones que devastaron Nuevo México a principios de 2025 no fueron un mero desastre natural ni una consecuencia aleatoria del calentamiento global. He descubierto evidencia contundente de que este evento fue un eco profético, una repetición cíclica y deliberada del gran diluvio bíblico, orquestado por fuerzas que manipulan el clima y la historia misma para cumplir una agenda oculta. No estoy hablando de una metáfora, estoy hablando de una conexión directa, tecnológica y espiritual. Lo que ahora expondré son los aterradores paralelismos, las firmas energéticas idénticas y la evidencia oculta en manuscritos prohibidos e informes científicos censurados de que la inundación de Nuevo México fue un ataque dirigido. Fue una prueba de campo para la tecnología de aniquilación climática y al mismo tiempo un oscuro ritual realizado en tierra sagrada, un centro neurálgico del planeta. Lo que sucedió en esa región desértica no se trató de lluvia. Se trataba de una limpieza forzada, un mensaje siniestro y un ensayo general para un evento a escala planetaria. La verdad es más extraña y aterradora que cualquier teoría conspirativa, pues sugiere que la historia no solo rima, sino que se ve obligada a repetirse por una inteligencia que nos ve como poco más que un experimento que debe reiniciarse. Las imágenes que circularon por todo el mundo en 2025 fueron apocalípticas, pero la verdadera historia no fue la destrucción visible. Ciudades como Santa Fe y Taos, conocidas por su paisaje árido y su rico patrimonio cultural, quedaron sumergidas por torrentes de agua turbia que parecían surgir de la nada. Los ríos Grande y Pecos se desbordaron de una forma que desafió todos los modelos de predicción. La explicación oficial fue rápida y conveniente. Una confluencia sin precedentes de un río atmosférico proveniente del Pacífico y un frente frío anómalo, un evento estadísticamente imposible al que denominaron la nueva normalidad climática. Hablaron de megatormentas, de ciclos exacerbados de la Niña, utilizando una compleja jerga científica para intimidar y silenciar las preguntas. Pero para los residentes, para los testigos que lo perdieron todo, la explicación oficial parecía una broma de mal gusto. Los informes
rápidamente silenciados y ridiculizados por los medios de comunicación, hablaban de un cielo con colores extraños, un zumbido de baja frecuencia que precedía a las lluvias más intensas y un ascenso antinatural del agua, como si fuera empujada desde abajo en lugar de simplemente caer desde arriba. La versión oficial oculta la principal anomalía. El volumen de agua que cayó sobre Nuevo México superó la cantidad de vapor de agua que la atmósfera sobre la región podía contener. ¿De dónde provino el exceso de agua? Esta es la pregunta que nadie en el poder quiere responder, ya que la respuesta apunta a la manipulación tecnológica más que a un capricho de la naturaleza. La tensión narrativa radica no solo en la discrepancia entre los datos oficiales y los testimonios, sino también en la elección del lugar. ¿Por qué Nuevo México? ¿Por qué esta región específica, un hervidero de historia antigua, sede de algunos de los laboratorios nucleares más importantes del mundo, como Los Álamos, y epicentro de avistamientos de ovnis desde el incidente de Roswell en 1947? Este no es un terreno cualquiera, es un vórtice, un lugar donde la distancia entre dimensiones es manifiestamente más fina. Alberga tradiciones indígenas americanas, como los pueblos indígenas y los navajos, cuyas profecías hablan de ciclos de destrucción y renacimiento y de purificación a través del agua. La elección de Nuevo México para esta inundación moderna fue deliberada y simbólica. Fue un ataque a tierra sagrada, un intento de borrar o quizás activar algo que reside allí. Las anomalías no se detienen en el agua. Sismógrafos independientes registraron temblores que no correspondían a patrones de inundación, sino a descargas masivas de energía. Los campos electromagnéticos de la región fluctuaban descontroladamente, inutilizando equipos electrónicos días antes de la primera gota de lluvia. Lo que nos vendieron como una tragedia climática fue, en realidad, un acto de guerra invisible, un evento ritual cuya verdadera naturaleza solo puede comprenderse comparándolo con su precursor, el diluvio universal. Para comprender lo que sucedió en Nuevo México, primero debemos repasar la historia original, la matriz de todos los eventos de purificación basados en el agua, el gran diluvio del Génesis. La narrativa canónica es familiar para todos, pero sus detalles a menudo se pasan por alto. Génesis 6 describe un mundo sumido en tal depravación y maldad que el mismo Creador lamenta haber creado a la humanidad. El lenguaje es crudo y aterrador. No eran pocos pecadores. La corrupción se había convertido en la esencia misma de la existencia humana. La solución divina fue igualmente cruda: exterminio masivo, una esterilización planetaria. Solo un hombre, Noé, halló gracia ante los ojos del Señor al ser justo en sus generaciones. El mandato de Noé no fue solo construir un barco, sino convertirse en el guardián de un nuevo mundo. Debía recolectar parejas de todos los seres vivos para preservar la semilla de la vida, mientras que todos los demás serían aniquilados. La magnitud del cataclismo descrito es inimaginable. Todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron. Esta frase es crucial. No fue solo lluvia, fue una inundación que provenía de dos direcciones, arriba y abajo, lo que sugiere una catástrofe cósmica y geológica simultánea, una reingeniería planetaria total. La implicación teológica del diluvio es la de un reinicio divino, un reinicio completo del proyecto humano. Sin embargo, la narrativa oficial deja abierto un detalle crucial, clave para nuestra investigación. Tras el diluvio, Dios establece un pacto con Noé y toda la creación, simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Esta promesa es la piedra angular de la fe judeocristiana en la benevolencia divina. Pero,
¿Y si esta promesa se ha malinterpretado? ¿Y si no se prometiera que nunca más habría otro diluvio, sino que nunca más habría otro con la misma forma o por la misma mano? ¿Y si la promesa divina dejara una laguna, un permiso para que otras fuerzas o incluso la propia humanidad, al alcanzar cierto nivel de conocimiento prohibido, desencadenaran mecanismos de diluvio similares? El pacto del arco iris podría no ser un escudo protector, sino una advertencia codificada. El espectro de colores del arco iris, la refracción de la luz, podría ser una pista sobre la naturaleza tecnológica y vibracional tanto del cataclismo como del propio pacto. La promesa puede significar que la fuente divina ya no será la causa directa, pero no impide que se produzcan inundaciones, localizadas e inducidas tecnológicamente como parte de un ciclo, o como consecuencia de las acciones de la humanidad o de las entidades que la manipulan. La narrativa del Génesis se vuelve aún más compleja y siniestra cuando analizamos los personajes tras bambalinas del drama de Noé. El texto menciona casi casualmente una de las figuras más enigmáticas de toda la Biblia, los Nefilim. Génesis 6:4 afirma: había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos se convirtieron en valientes, hombres de renombre que fueron de la antigüedad. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran sus descendientes, los Nefilim? La Biblia canónica es frustrantemente vaga, pero su mera mención, justo antes de la decisión de Dios de inundar el mundo, no es casualidad. Es la prueba irrefutable. La presencia de los Nefilim es el verdadero catalizador del diluvio. Representan una contaminación, una hibridación del linaje humano con algo diferente. Eran gigantes, guerreros poderosos, pero su existencia era una abominación, una corrupción del plan original. El diluvio, entonces, no pretendía castigar la maldad humana en términos morales, como el robo o la mentira. Fue un acto de eugenesia cósmica. Fue una limpieza genética para erradicar el linaje de los Nefilim y sus progenitores, los hijos de Dios, de la faz de la tierra. Noé fue salvado no solo por ser justo, sino por ser perfecto en sus generaciones, es decir, genéticamente puro, sin la contaminación de la hibridación. Incluso dentro de la narrativa oficial, las contradicciones y lagunas lógicas apuntan a una verdad más profunda y oculta. Escépticos y académicos han cuestionado durante mucho tiempo los aspectos prácticos del diluvio. ¿De dónde provino un volumen de agua lo suficientemente grande como para cubrir el monte Everest y a dónde fue a parar esa agua después? La física convencional no ofrece una respuesta satisfactoria. ¿Cómo pudo Noé, un hombre de 600 años, construir un arca de dimensiones colosales con herramientas de la edad de bronce? ¿Y cómo pudo reunir y cuidar millones de especies de todo el mundo? Estas preguntas no se plantean para desacreditar la historia, sino para sugerir que estamos interpretando el texto de forma demasiado literal. El relato del diluvio del Génesis no es un cuento de hadas, sino un relato simplificado y quizás censurado de un evento tecnológico y cósmico. El arca podría ser una metáfora de un banco de ADN, un repositorio genético. La lluvia de 40 días y 40 noches podría describir un evento prolongado de geoingeniería. Las fuentes del gran abismo podrían ser una referencia a una tecnología que manipuló las placas tectónicas y liberó vastos océanos subterráneos. Las inconsistencias no son defectos en la historia, son cicatrices dejadas por la edición, pistas que nos invitan a buscar la versión no editada de los hechos en textos que la Iglesia y los poderes establecidos se han esforzado durante siglos por suprimir y destruir.
Aquí es donde nuestra investigación se adentra en lo prohibido, en textos que se consideraron demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon bíblico. El principal de ellos es el libro de Enoc. Este antiguo manuscrito, venerado en su día por judíos y primeros cristianos, ofrece un relato asombrosamente detallado de los acontecimientos que condujeron al diluvio universal. Enoc, el bisabuelo de Noé, no describe una humanidad malvada en general, identifica la fuente precisa de la corrupción, narra la historia de un grupo de 200 ángeles liderados por un ser llamado Semhasa, que conspiraron para descender a la tierra en el monte Hermón. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, no vinieron en son de paz. Desearon a las mujeres humanas, se acostaron con ellas y les enseñaron secretos celestiales que la humanidad no estaba preparada para recibir. El libro de Enoc es, en esencia, un informe de inteligencia sobre una incursión extraterrestre o interdimensional que salió terriblemente mal. Llena los vacíos del Génesis, explicando que los hijos de Dios eran estos vigilantes y los Nefilim eran sus gigantescos y monstruosos hijos que consumían los recursos de la tierra y aterrorizaban a la humanidad. El libro fue prohibido precisamente porque su explicación era demasiado específica, demasiado material y demasiado tecnológica, desvelando la alegoría moral y exponiendo la intervención física y genética. La profundidad del relato de Enoc es aterradora. No solo habla de una transgresión sexual, enumera el conocimiento prohibido que impartieron los vigilantes. Azazel, uno de sus líderes, enseñó a los hombres el arte de la guerra, a fabricar espadas, escudos y armaduras. Les enseñó metalurgia y a extraer metales preciosos, lo que condujo a la codicia y la guerra. Las mujeres aprendieron de los ángeles caídos los secretos de la hechicería, el uso de cosméticos para la seducción, la astrología y el encantamiento. En resumen, los vigilantes dieron a la humanidad un salto tecnológico y ocultista prematuro, sin la sabiduría correspondiente para usarlo. El resultado fue caos, violencia y contaminación no solo moral, sino también espiritual y ambiental. El diluvio, desde la perspectiva de Enoc, deja de ser un acto de un Dios indignado por el pecado humano y se convierte en una intervención quirúrgica desesperada. Fue una cuarentena planetaria, la única forma de contener la propagación del conocimiento prohibido y exterminar a los Nefilim, esos abominables híbridos cuyo hambre y violencia amenazaban con destruir toda la vida en la Tierra. Esta perspectiva lo cambia todo. El diluvio no fue un castigo, fue una medida de control del daño cósmico. Otros textos ocultos corroboran y amplían la narrativa de Enoc. Fragmentos del Libro de los Gigantes, encontrados entre los rollos del Mar Muerto, narran la historia desde la perspectiva de los propios Nefilim. Sufrían sueños proféticos sobre su propia destrucción, viendo en visiones tablillas sumergidas en agua, simbolizando el fin de su reinado. Textos gnósticos, como los hallados en Nag Hammadi, hablan de un creador inferior e imperfecto, el demiurgo, y de fuerzas cósmicas en conflicto por el destino de la humanidad. En estas cosmologías, la Tierra es un campo de batalla y eventos como el diluvio son episodios de esta guerra mayor. La idea del conocimiento prohibido es central. Y si el pecado original en el Edén no fue comer una fruta, sino acceder a un tipo de tecnología o información, un atajo al poder que nos otorgó una facción rebelde de dioses. ¿Y si el diluvio fue la respuesta de la facción legalista para reiniciar el experimento? Esta guerra de inteligencia, esta batalla por el control de nuestro desarrollo nunca ha terminado. ¿Podría la tecnología que estamos descubriendo hoy, inteligencia artificial, ingeniería genética, manipulación climática, ser un
redescubrimiento de este mismo conocimiento prohibido. Y de ser así, no nos estamos acercando a otro reinicio, a otro diluvio. Al sintetizar estas fuentes apócrifas, la naturaleza del diluvio se transforma. Deja de ser un evento natural y se convierte en un arma. El agua no era solo lluvia, era el medio de una tecnología de purificación. La descripción de Enoc del desplazamiento de los cielos y la tierra sugiere una manipulación de la propia realidad física, quizás mediante sonido, frecuencia o tecnología de portales. El objetivo era claro y específico: la erradicación de un linaje genético, el de los Nefilim, y la eliminación de su tecnología y conocimiento de la civilización humana. La historia de Noé, en este contexto, adquiere un nuevo significado. Su arca no era simplemente madera y brea, era una biosfera protegida, quizás por un campo de fuerza u otra tecnología avanzada, para preservar los linajes puros de la contaminación que asolaba el planeta. No era solo un granjero obediente, sino un agente de una facción divina, encargado de supervisar el reinicio de la vida en la Tierra. Esta visión transforma un cuento moral en una antigua saga de ciencia ficción, una historia de guerra genética, tecnología prohibida e intervención extraterrestre. Y es precisamente esta matriz de acontecimientos la que vemos reflejada a menor escala, pero con la misma siniestra impronta, en lo ocurrido en Nuevo México. Con esta nueva comprensión del diluvio como un evento tecnológico, la inundación de Nuevo México de 2025 adquiere una perspectiva siniestra y deliberada. La teoría central, que los hechos parecen confirmar, es que no se trata de la naturaleza, sino de la tecnología. Programas como HAARP, Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, son la punta del iceberg, conocido públicamente. Oficialmente, un proyecto de investigación de la ionosfera, críticos e investigadores independientes han afirmado durante mucho tiempo que se trata de un arma climática capaz de causar terremotos, sequías y inundaciones mediante la manipulación de la atmósfera con rayos de energía. Pero la tecnología utilizada en Nuevo México parece ser algo mucho más avanzado, una nueva generación de ingeniería climática. Fuentes anónimas dentro de la comunidad de inteligencia hablan de sistemas satelitales capaces de extraer y dirigir vapor de agua de una parte del planeta a otra, o incluso materializar agua a partir de frecuencias energéticas específicas que interactúan con materia etérica. Lo ocurrido en Nuevo México fue una prueba a gran escala de esta arma. Una facción de poder, una élite humana que puede haber heredado o redescubierto el conocimiento prohibido de los vigilantes de Enoc, ahora está jugando a ser Dios, replicando cataclismos bíblicos no por razones divinas, sino por poder, control y para avanzar en una agenda de despoblación y reorganización global. La elección de Nuevo México como objetivo es el eslabón clave que conecta la conspiración con la dimensión oculta. No es una elección aleatoria. Como se mencionó, la región es un centro de poder. Desde 1945, con la prueba de la primera bomba atómica en Trinity Site, Nuevo México ha sido sinónimo de poder de destrucción masiva. Los Álamos sigue siendo uno de los centros de investigación más secretos del mundo. La proximidad al Área 51 y otras bases subterráneas secretas, como Dulce, famosa en la ufología por sus reportes de batallas entre humanos y extraterrestres, sugiere que esta región es un punto de encuentro entre la tecnología humana más avanzada y una presencia no humana. Además, las culturas nativas americanas de la región, como los Anasazi o ancianos, dejaron petroglifos y kivas, cámaras ceremoniales subterráneas que muchos creen que son portales o puntos de comunicación con otros mundos. Las leyendas Hopi vecinas hablan de la llegada del quinto mundo,
que estará precedida por señales y purificaciones. La inundación de 2025, por lo tanto, puede verse de dos maneras: como un ataque de una facción secreta para destruir o desestabilizar las operaciones de una facción rival en la región, o, aún más aterradoramente, como un ritual de sangre y agua para activar portales inactivos o energizar la tierra para un propósito oscuro, utilizando la energía del miedo y la destrucción como combustible. ¿Cuál es el motivo final tras un acto tan monstruoso? Las posibilidades apuntan a una caída en el abismo de la paranoia conspirativa, pero se alinean perfectamente con la lógica oculta de los textos antiguos. Una teoría es la despoblación selectiva, eliminando poblaciones de una zona estratégicamente importante para dar paso a nuevas instalaciones subterráneas o proyectos secretos. Otra es el terrorismo climático puro, demostrar a una nación o a facciones rivales la capacidad de aniquilar cualquier lugar del planeta sin disparar un solo misil, creando una nueva forma de chantaje global. Una tercera posibilidad, más esotérica, es la recolección de luz, un término oculto para la energía emocional, especialmente el miedo y el sufrimiento que ciertas entidades interdimensionales supuestamente consumen como alimento. Un desastre masivo, concentrado y televisado generaría una ola gigantesca de esta energía. Finalmente, existe la hipótesis de un reinicio controlado. Al igual que con el diluvio universal, esta élite podría creer que la humanidad ha alcanzado un punto de corrupción o despertar peligroso, tener a la población en un estado de miedo y dependencia, y para eliminar focos de resistencia espiritual o genética. El evento de Nuevo México no fue solo lluvia, fue una operación psicológica, militar y espiritual a la vez. La historia del diluvio universal no es exclusiva de la Biblia, y esta universalidad es quizás la mayor prueba de que no es un mito, sino una memoria histórica distorsionada. Casi todas las culturas antiguas de la Tierra tienen su propia versión de un diluvio apocalíptico. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh, mucho más antigua que el Génesis, cuenta la historia de Utnapishtim, un hombre al que el dios Ea advirtió que construyera un barco gigante para escapar de un diluvio enviado por el dios Enlil, quien se enfureció por el ruido de la humanidad. Los paralelismos con la historia de Noé son sorprendentes. La advertencia divina, la construcción del barco, la preservación de los animales, el envío de aves a tierra firme. En la mitología hindú, el sabio Manu es advertido por el dios Vishnu, en la forma de un pez gigante, Matsya, de un diluvio inminente. Construye un barco y lo ata al cuerno del pez, guiándolo hacia un lugar seguro mientras el mundo se sumerge. En la antigua Grecia, Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra sobrevivieron a un diluvio enviado por Zeus para castigar a la humanidad, construyendo un cofre y flotando durante 9 días y 9 noches. La repetición obsesiva de este arquetipo en culturas supuestamente sin contacto entre sí apunta a una sola conclusión. No estaban inventando historias, estaban registrando un evento real y global que marcó la psique de toda la humanidad. La conexión se vuelve aún más directa e inquietante cuando nos centramos en las mitologías de la propia región inundada, el suroeste estadounidense. Las tradiciones de los pueblos Pueblo, Hopi y Navajo de Nuevo México y Arizona están repletas de historias de múltiples mundos o eras, cada una culminando en un cataclismo antes de que la humanidad emerja al siguiente ciclo. Muchas de estas transiciones implican destrucción por fuego o, crucialmente, por agua. La mitología Hopi, por ejemplo, narra la destrucción del tercer mundo, Cáscara,
por una gran inundación, de la que solo unos pocos justos se salvaron, guiados por seres espirituales para emerger al cuarto mundo en el que vivimos hoy. Estas historias de surgimiento, a menudo de mundos subterráneos, evocan la narrativa de las fuentes del gran abismo que brotan. Para estas culturas, la tierra de Nuevo México no es solo un lugar para vivir, es un portal, un punto de surgimiento ancestral. Para ellos, la inundación de 2025 no sería un evento aislado, sino el cumplimiento de un patrón cíclico, una señal de que el cuarto mundo está llegando a su propio y violento fin. Sus tradiciones no ven esto como una anomalía, sino como la inevitable repetición de la historia cósmica. Son los guardianes de la memoria de que las inundaciones forman parte del funcionamiento de este planeta, o mejor dicho, de su gestión. La síntesis radical que surge de todas estas conexiones es asombrosa. Los cientos de mitos del diluvio no son historias separadas. Son testimonios fragmentados de una única catástrofe global o de una serie de catástrofes coordinadas. Los diferentes dioses, Yahvé, Enlil, Vishnu, Zeus, el Gran Espíritu, son simplemente los nombres culturales dados a la misma agencia o grupo de entidades superpoderosas que iniciaron y gestionaron este reinicio planetario. La humanidad en su conjunto sufre una amnesia traumática, recordando solo fragmentos de la verdad a través de mitos y leyendas. El evento fue tan devastador que borró la civilización global que existía antes. La civilización que los textos védicos llaman Atlántida o Rama. La civilización que construyó las pirámides y otros megalitos alrededor del mundo. El diluvio de Noé no fue el comienzo de la historia, fue el final de 1900, una historia mucho más antigua y avanzada. El evento de Nuevo México en 2025 demuestra que la tecnología que causó la inundación original no solo sigue existiendo, sino que se está utilizando activamente de nuevo. Es un sombrío recordatorio de nuestra historia oculta y un presagio de un futuro que podría ser una repetición de nuestro pasado más aterrador. La narrativa oculta no se basa únicamente en textos antiguos. Encuentra ecos inquietantes en anomalías científicas que la academia tradicional se esfuerza por explicar. La geología moderna, por ejemplo, reconoce inundaciones a una escala que desafía la imaginación. Las Canallas de la Cabra, en el estado de Washington, son prueba geológica de las inundaciones de Missoula, donde un gigantesco lago glacial se rompió al final de la edad de hielo, liberando un volumen de agua equivalente a 10 veces el caudal de todos los ríos del mundo actual, excavando la tierra en cuestión de días. La teoría de la inundación del Mar Negro de 1900. Ryan y Pittman propone que el Mar Negro era un lago de agua dulce que se inundó catastróficamente cuando el Mediterráneo atravesó el estrecho del Bósforo. La ciencia convencional atribuye estos eventos a causas naturales, como la rotura de presas de hielo. Pero, ¿y si estas no fueran las causas, sino los efectos de una perturbación mucho mayor? ¿Qué pasaría si un evento de geoingeniería, como el descrito en el libro de Enoch, provocara el rápido derretimiento de los glaciares y la desestabilización de las masas terrestres, resultando en estas superinundaciones? Las extinciones masivas de la megafauna al final del Pleistoceno, que ocurrieron de forma abrupta y global, también encajan perfectamente en un escenario de cataclismo repentino, en lugar de un cambio climático lento. Aquí es donde los datos censurados sobre las inundaciones de Nuevo México se convierten en la prueba irrefutable. Investigadores independientes y hackers éticos que lograron acceder a datos satelitales sin procesar
antes de que fueran corregidos y normalizados por las agencias gubernamentales, encontraron anomalías flagrantes. Los análisis espectrográficos del agua de lluvia recolectada en lugares aislados revelaron trazas de isótopos de tritio y otros elementos pesados en concentraciones que no se encuentran de forma natural en la atmósfera terrestre, lo que sugiere una fuente de energía exótica, quizás nuclear, detrás de la precipitación. Magnetómetros privados registraron fluctuaciones violentas y pulsantes en el campo magnético local minutos antes de los picos de lluvia, consistentes con la firma de un arma de energía dirigida como HARP, pero a una escala mucho mayor. Además, el análisis de datos sísmicos de redes universitarias reveló un patrón de microtemblores armónicos, casi musicales, que no se asemejan a ningún fenómeno geológico conocido, pero que evocan teorías sobre el uso de la frecuencia y el sonido para manipular la materia. Estos datos son la firma tecnológica del crimen. Demuestran que la tormenta sobre Nuevo México no fue un evento meteorológico, sino un evento de física avanzada, una demostración de poder que dejó huellas que solo pueden ser vistas por quienes saben qué buscar. La prueba final y más impactante llegó tras el retroceso de las aguas. La fuerza sin precedentes de la inundación provocó una erosión masiva, dejando al descubierto capas de suelo que no habían visto la luz del día durante milenios. Y lo que se encontró es una pesadilla para cualquier arqueólogo convencional. En varios puntos a lo largo de los cauces erosionados se descubrieron estructuras y artefactos que no deberían haber estado allí. Muros de piedra vitrificada, como si hubieran sido alcanzados por un calor intenso, similares a los encontrados en antiguas fortalezas de Escocia e India, cimientos de edificios megalíticos, con bloques de piedra de varias toneladas, mucho más antiguos y sofisticados que las ruinas Anasazi conocidas en la región. Y lo más increíble, en un afluente del Río Grande, un equipo de geólogos independientes encontró una capa de sedimento que contenía nanoesferas metálicas y fragmentos de aleaciones desconocidas de aluminio y magnesio, lo que indica una civilización tecnológicamente avanzada que quedó repentinamente sepultada. Estos descubrimientos, rápidamente descartados por las agencias federales bajo el pretexto de un estudio geológico, son prueba física de que una civilización prediluviana existió en la misma zona y fue destruida por un evento similar. El diluvio de 2025 no solo repitió el evento antiguo, literalmente desenterró la evidencia de su ocurrencia pasada. La conclusión que surge de esta red de evidencia, que conecta textos prohibidos, anomalías científicas y conspiraciones modernas, es ineludible y profundamente inquietante. La inundación de Nuevo México de 2025 no fue un accidente de la naturaleza. Fue una repetición deliberada, un eco tecnológico y ritualístico del gran diluvio. Las mismas fuerzas, o al menos herederas de la misma agenda y conocimiento prohibido, que instigaron el reinicio planetario en la antigüedad, siguen activas hoy. Poseen la tecnología, la arrogancia y la motivación para instrumentalizar el cambio climático y moldear la civilización según sus propios designios oscuros. El objetivo, entonces como ahora, parece ser el mismo: el control, la purificación y la supresión de una verdad fundamental sobre los orígenes de la humanidad y la naturaleza de la realidad. El diluvio fue un mensaje, una demostración de capacidad para quienes tienen ojos para ver. Fue un recordatorio de que la historia tal como la conocemos es una farsa y que vivimos bajo la sombra de poderes que pueden borrar ciudades, naciones o incluso el mundo entero con solo pulsar un botón o emitir una frecuencia. No somos víctimas del clima, somos blancos en un campo de batalla cósmico cuya existencia nos ha sido negada. El impacto de esta revelación en nuestras vidas
es profundo. Si la inundación de Nuevo México sirve de modelo para eventos futuros, vivimos en el umbral de una nueva era de cataclismos controlados. La promesa del arco iris, como sospechábamos, no era garantía de seguridad. Quizás era una advertencia sobre la física de la luz y la frecuencia, la clave de una tecnología que podía usarse para destruir o salvar. Vivimos en tiempos de elección, tiempos de despertar. Debemos aprender a leer las señales, no en las noticias, sino en las anomalías, las historias suprimidas, las sincronicidades. De ahora en adelante, todo desastre natural debe ser cuestionado. Toda narrativa oficial debe ser analizada minuciosamente. La humanidad se encuentra en una encrucijada. O seguimos aceptando la realidad inventada que se nos presenta, caminando como ovejas hacia la próxima inundación programada, o despertamos a la verdad de nuestra condición, reconocemos los patrones cíclicos de la historia y nos negamos a ser víctimas pasivas del próximo reinicio. La lucha por la conciencia es la lucha por la supervivencia. Lo que ocurrió en Nuevo México no fue el final de la historia, fue el sonido del despertador. Si estas revelaciones te han impactado, por favor, ayúdame a mantener viva esta búsqueda de la verdad. Tu donación, por pequeña que sea, me permite seguir investigando, atando cabos y sacando a la luz lo que desesperadamente quieren ocultar. Este canal no sobrevive con publicidad ni patrocinios corporativos, ya que nunca apoyarían la verdad que aquí exponemos. Sobrevive gracias al apoyo directo de personas como tú, que saben que algo anda mal y buscan respuestas. El enlace para apoyar esta misión está en la descripción. Cada contribución, sin importar la cantidad, marca una diferencia monumental en la lucha contra el ocultamiento de la verdad y financia la próxima investigación. Es una inversión en nuestra soberanía, nuestra conciencia y nuestra capacidad para resistir la agenda de control que se despliega ante nosotros. Juntos somos más fuertes que el sistema que intenta silenciarnos. Lo que ocurrió en Nuevo México es solo el comienzo, un capítulo del libro que se está escribiendo sobre nuestro futuro. Hay mucho más por descubrir. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna revelación futura y, crucialmente, comparte este video. La censura es real y la única forma de sortearla es a través de ti. Deja un comentario sobre otras anomalías que hayas notado en tu región o sobre qué otros eventos históricos sospechas que tienen una explicación oculta. Usemos este espacio para reconstruir este colosal rompecabezas, pieza por pieza, antes de que llegue la siguiente ola. La verdad está ahí fuera, dispersa en fragmentos, esperando ser reconstruida. No quieren que la encuentres, pero juntos no hay nada que puedan ocultar. La investigación continúa. Mantente al tanto.